De mi pasión por el mundo del alto rendimiento, propuse, por ejemplo, crear el Centro de Investigación en el Alto Rendimiento Deportivo. Pero hoy en día está claro que el entrenamiento es fundamental. No tiene sentido sino para que estudiamos, ¿no? Muchos clubes, federaciones, deportistas se fijaron en nosotros y empezamos a colaborar con clubes como pueda ser el Barça, proporcionarle todos los recursos que ellos no pueden tener, hacer pruebas de esfuerzo de forma rutinaria. El alto rendimiento deportivo es multidisciplinar. Tenemos un club de baloncesto profesional. Esto está basado en inteligencia artificial. Estamos desarrollando una herramienta de predicción de lesiones. Nos pidieron que preparáramos el relevo mixto de marcha. ¿Y cuando ganan un oro olímpico? Bueno, tú imagínate que en la mitad... Bueno, bienvenidos como todos los martes a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen de impulsing.com y hoy, nuevo episodio, vamos a hablar con Pedro Emilio Alcaraz, catedrático de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y director de UCAM Spanish Sports University. Pedro, bienvenido al podcast de Impulsing. ¿Qué tal? Nada, muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros compartiendo. Igual. Un placer. Tenemos hoy charla de muchos temas, ¿no? Vamos a hablar de investigación, de entrenamiento, de alto rendimiento y vamos a hablar también de UCAM Spanish Sports University y también de la nueva sede que tenéis también en Madrid, ¿no? O sea, tenemos hoy muchísimos temas, pero me gustaría empezar, Pedro, por un poco tu vínculo con el deporte, el entrenamiento, el alto rendimiento, o sea, todo ese paquete, cómo se engloba. Cuéntame un poco. Bueno, ese paquete es un poco, es el reflejo de lo que soy yo, ¿no? Al final, desde que era pequeño, un apasionado del mundo del deporte y practicaba todo lo que venía a mi vida, ¿no? Empecé con skate, fútbol, atletismo, windsurf, no sé, cualquier deporte que había a mi alrededor lo quería hacer. Y eso al final llevó que estudiara, como no, la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y eso para mí fue como un niño pequeño que entra dentro de unos grandes almacenes y se encuentra lleno de juguetes. Pues para mí fue algo parecido, ¿no? Y cogí la carrera con muchísimas ganas. Seguí entrenando, que era mi pasión, y desde el segundo año ya dije, yo tengo que todo lo que estoy aprendiendo lo tengo que aplicar. Creé grupo de entrenamiento, tenía grupo de velocistas, el fútbol, me cambiaba de deporte. Pero tú, ¿para aplicarlo tú o para formarlo tú como entrenador? Yo me entrenaban a mí hasta primero de carrera, pero a partir de segundo de carrera yo hice un grupo de entrenamiento de atletas, de velocistas. Entonces, en segundo todavía me entrenaban, pero yo entrenaba a gente. ¿Sí? Y en tercero yo automáticamente me entrenaba yo, entrenaba a gente. ¿Vale? Así que ese fue un poco los inicios de mi pasión por el mundo del alto rendimiento, del entrenamiento. Sí que es cierto que ahora, hablando un poco de que fue en tercero de carrera, me recuerdo que uno de los profesores que tuve nos marcó mucho, no solo a mí, sino a un grupo de locos del mundo del entrenamiento y que había hecho el máster de alto rendimiento deportivo del COE, que le gustaba mucho la fisiología, el entrenamiento y la verdad que nos abrió ahí un abanico de conocimiento que hizo que muchos de los que estábamos en ese grupo acabáramos con la locura de seguir formándonos, seguir aplicando todo lo que aprendíamos y la verdad que hoy en día muchos de ellos están con deportistas de muy alto nivel o estamos metidos de alguna forma en el mundo del alto rendimiento. Así que esos fueron un poco los orígenes. El germen, los orígenes y nada, y aquí estamos. ¿Y por qué esa pasión por el entrenamiento? Es decir, ¿por llevar el cuerpo, el rendimiento al siguiente nivel o exactamente de dónde viene esa pasión? Porque tú dices que habías practicado muchos deportes, no uno en concreto, sino varios, pero luego esa pasión por ayudar a entrenar a deportistas. O sea, ¿a ti te gusta más entrenar o entrenar tú a diferentes deportistas para que lleguen a su máximo rendimiento? A mí lo que más me gustaba era intentar entender el porqué de las cosas. Yo siempre quería saber el porqué. Entonces, cuando yo veía o leía el porqué de las cosas, para mí era, jolín, esto es que se tiene que hacer así y no de esta forma. Entonces fue un poco eso, muchas preguntas que a mí me iban surgiendo. Yo recuerdo desde que era pequeño, ya te digo, ¿por qué tengo que estirar de esta forma y no de esta otra forma? Me lo preguntaba. Ya te lo planteabas. Me lo planteaba. Entonces, cuando llegué a la carrera y empecé a encontrar algunas respuestas a esas preguntas, pues para mí fue, como te digo, una locura, ¿no? de conocimiento. Y entonces yo recuerdo que el profesor decía, esto, pues existe este libro, no sé qué. Me iba corriendo a la biblioteca, lo cogía, empezaba a leerlo porque quería... Eso estamos hablando cuando estabas en la carrera. En la carrera. Eso no suele ser muy normal, de todas formas. Sí, no era muy normal. La verdad que era un poco demasiado friki, ¿no? No, pero eso, por ejemplo, o sea, ¿de dónde viene esa curiosidad?
No lo sé, de siempre he sido súper curioso, he querido saber el porqué de las cosas. Yo me acuerdo que mi madre, cuando estaba cocinando, le volvía la cabeza a lo que me decía, ¿te quieres callar ya? Porque le preguntaba por todo lo que hacía y por todo lo que ocurría a mi alrededor y siempre he sido muy curioso. Entonces siempre quería saber el porqué de todo. Y esto, mamá, ¿por qué? Esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre quería saber el porqué de las cosas. Y en la carrera, pues imagínate, los profesores también, algunos me odiaban, porque era muy, muy pesado. Y un poco ese fue el origen. Entonces, yo entrenaba, veía que muchas cosas que hacía no le veía sentido y le preguntaba al entrenador y tampoco me daba la respuesta. Entonces ya cuando empecé con la carrera vi que algunas tenían respuesta, otras no. Y eso me llevó a que cada vez quería saber más y más y más. Y empecé en el último curso de carrera, empecé ya el máster de alto rendimiento del COE. Y cuando acabé la carrera En ya... paralelo al último año. En paralelo que se podía hacer. Y cuando acabé la carrera, el segundo año, seguí con el máster, pero empecé el programa de doctorado. Y es que me iba con una beca predoctoral que conseguí en la universidad. Recuerdo que me iba a las 9 de la mañana a trabajar y me volví a mi casa a las 9 de la noche y estaba todo el rato leyendo artículos, leyendo libros, buscando todos los libros que veía a mi alcance. Recuerdo que durante ese periodo hice 2 estancias en verano a una universidad de Inglaterra, Brunel University, y me acuerdo que tenía una biblioteca en la facultad de deporte, porque era de deporte, eran 4 plantas. Sí. Bueno, ahí estaban todos los libros del mundo de biomecánica, de fisiología, pero había algunos artículos de 1920, 1930, me lo leía todo, lo imprimía todo. Durante la carrera tenía todos los libros. Estaba un poco, la verdad, que un poco, yo creo que excesivamente obsesionado con el aprendizaje y el conocimiento. Pero me sirvió a ir respondiendo a muchas dudas, preguntas que tenía a lo largo de mi carrera. Y luego el otro era que me gustaba aplicarlo. Claro, era la pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿todo eso lo hacías por inquietud, curiosidad o como objetivo de saber el máximo de información como salida profesional para trabajar luego Nunca lo hice con esa intención de ser formación. el mejor para luego tener un gran trabajo. Lo hacía por curiosidad. ¿Cómo? Me encantaba. O sea, yo me ponía a leer y me podía tirar horas y horas y horas y no tenía límite porque me encantaba. ¿Y era para Entonces, algún deporte en concreto o simplemente para...? sobre todo lo que más me gusta, la verdad que leía de todo, mucha fisiología, biomecánica, pero lo que más me gustaba en ese momento, en los inicios, que era lo que principalmente hacía, era orientado hacia el entrenamiento de velocidad. Era un grupo de velocistas. Sí, yo había jugado al fútbol, yo se lo comentaba a amigos previamente, estuve jugando en preferente. Eso no lo sabe mucha gente, porque luego me juega y dice, pues sí, que era un poco patán. Pero lo que pasa es que era muy rápido, era velocista también, y tenía por la banda me escapaba y tenía chut y metía goles, pero realmente técnicamente no era muy bueno. Porque además combinaba, hacía fútbol, con 14, 15 años hacía fútbol y hacía atletismo. Hasta que un día me dijo el entrenador de atletismo, tienes que elegir. Pues digo, pues me voy al fútbol. Hasta que llegué a la universidad, claro. ¿Y dejaste el atletismo? Dejé el atletismo porque a un niño de 14, 15 años no le puedes decir o fútbol o atletismo. Claro. Como es lógico dónde se va a ir, ¿no? Pero luego la universidad realmente a mí lo que me gustaba y se me daba bien era la velocidad. Volví de nuevo a la velocidad y ya fue cuando empecé a focalizar todo lo que me gustaba, sobre todo a todo lo que tenga que ver con entrenamiento de fuerza y velocidad y trabajo de neuromuscular, que lo llamamos hoy en día. ¿Tú crees que alguna vez algún español podrá ganar los 100 metros, unos Juegos Olímpicos? Sí, los españoles ya tenemos de muchas razas, así que seguro que dentro de poco podremos tener algún español que será de raza negra, pero podrá ser campeón del mundo. Pero está claro que la genética no solo en la velocidad, en cualquier disciplina es fundamental, sobre todo en atletismo. Al final sí que se ha visto que hay parámetros fisiológicos, biomecánicos que hacen que el rendimiento... Es un salto más. Es así. Entonces, te ves la ¿Es final ¿Es imposible que una persona de raza blanca el día de mañana, alguna vez en la historia, pueda ganar unos 100 metros en velocidad? Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible. Hoy en día podemos ver la final de 100 metros lisos y hubo un tiempo que estaba el francés el Lemaitre, que se metía, pero se quedaba séptimo, octavo. A nivel fisiológico, a nivel mecánico y a nivel no solo de fibras musculares, que es lo típico que se suele decir que tienen un mayor porcentaje, no solo eso, sino a nivel tendinoso, sobre todo es la capacidad elástica que tiene este tipo de deportistas, es mucho mayor y hace que la generación de fuerza
por unidad de tiempo sea mucho mayor. Y contra eso no se puede competir, pero igual que digo en 100 metros lisos, tú te ves una final de 5.000 o 10.000 y estamos en las mismas. Los ganadores son todos también de una zona concreta, más que las razas, sobre todo procedencia concreta de regiones concretas de África que están a un nivel superior en ciertos parámetros. ¿Cuáles son esas regiones? Pues para velocistas, sobre todo, suelen ser de la zona de Nigeria, ¿vale? Lo que pasa que ahora dice, pues si no son de Nigeria, son principalmente de la zona del Caribe, ¿no? Son caribeños. Sí. Pero bueno, es sobre todo que los barcos que iban hacia el Caribe, a ciertas islas del Caribe, como por ejemplo pueda ser Jamaica, paraban en una zona de Nigeria antes de seguir para allá. Entonces, la población del Caribe que llegó ahí son concretamente de esa zona de Nigeria, etc. Lo que pasa es que los medios en Jamaica pues, han sido mucho mayores y se han desarrollado más como velocistas o algunos americanos. En cuanto a deportes de resistencia, principalmente, pues sí que lo vemos hoy en día. Ahí no hace falta tanto conocimiento biomecánico, sí más fisiológico, pero bueno, países como puedan ser Kenia, Etiopía, pues son los que al final se llevan un poco la carne al asador, ¿no? ¿Y cuánto influye la preparación física ahí? Es decir, o sea, ¿es porque son de allí, trabajan allí por algo, o entrenan más que nadie, o esa parte, como dices, fisiológica de cada uno? A ver, hoy en día está claro que el entrenamiento es fundamental, ¿vale? No tiene sentido sino para que estudiamos, no tanto alto rendimiento, másteres, doctorados, tanta ciencia, es fundamental. Lo que pasa que hoy en día se sabe dónde están esta gente de alto nivel y ahí llega gente muy preparada, incluso los propios países invierten para que haya gente muy preparada y los pueda sacar, ¿vale? Sin embargo, hace unos años a lo mejor no había tantos de esos países porque estaban en Estados Unidos. Esta gente que se movió a Estados Unidos, que tenían medios, salía. Es decir, la preparación física es fundamental, pero ante igualdad de condiciones de entrenamiento, al final el que tiene el componente genético mayor va a ser el que gane. Total. Oye, vamos a hablar un poco de UCAM. ¿Cómo llegas tú a UCAM? 16 años, ¿no? Hablábamos fuera de cámaras, aunque hay por ahí un pre antes de llegar ahí, ¿no? Pero llevas muchos años ya en UCAM. Hablábamos fuera de cámaras eso, cómo era la presentación, hablábamos de catedrático, hablábamos luego de director de la escuela de posgrado de UCAM Spanish Sports University. ¿Qué has hecho todos estos años ahí? ¿Has llevado también el centro de investigación? ¿Has trabajado en alto rendimiento, en entrenamiento deportivo? Un poco cómo es esa coctelera un poco y tu carrera profesional ahí. Bueno, un poco de la mano de lo que he dicho previamente, ¿no? Pues todo este conocimiento que empecé a desarrollar con mi doctorado, que sí que lo hice en la UCAM con una beca predoctoral, pues llevó a que empezara a publicar investigaciones interesantes y eso me permitió sacar un doctorado con varias publicaciones, que en aquella época tampoco era muy habitual. Y tuve la oportunidad de que el presidente en aquella época dijera: vuelve aquí, que esta es tu casa, que tú eres murciano y te necesitamos. Y la verdad que desde el primer momento el presidente confió en mí y yo, que tenía muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas, propuse, por ejemplo, crear el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo y el presidente me apoyó y a partir de ahí, pues la verdad que a nivel deportivo y de investigación y también incluso de ecosistema de alto rendimiento en torno a la universidad crecimos mucho. Creamos el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo en 2011. De forma paralela también propuse crear un máster de alto rendimiento deportivo, que hasta la fecha, yo por ejemplo soy de Murcia y tuve que venir aquí a Madrid a hacer el del COE, era el único que había, que no era oficial. Entonces creamos el máster de alto rendimiento. Allí en Murcia. En Murcia un máster oficial, lo sacamos al año siguiente en inglés, al año siguiente sacamos el de preparación física y redactación deportiva en fútbol. Estos tres másteres los creé yo, los fundé yo un poco por esa falta de conocimiento que no teníamos allí y que yo necesitaba y tuve que buscar en otros sitios. Y a partir de ahí, pues eso, empezamos a hacer mucha investigación de alta calidad. Muchos clubes, federaciones, deportistas se fijaron en nosotros y empezamos a colaborar con clubes como pueda ser el Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, pero con deportistas olímpicos también. Empezamos a trabajar también con mi vinculación con el mundo del atletismo, por supuesto en velocidad. Tenemos el mejor velocista ahora mismo de España, murciano, no sé si es casualidad o no, pero sí que sobre todo en el mundo de la marcha, que somos una potencia mundial, pues empezamos a colaborar con el grupo de Carrillo, que es
el entrenador que más laureado de España con... ¿Y les facilitáis información de cara a los entrenamientos Sí, o a nosotros, la preparación? nosotros le llevamos, por ejemplo, con este grupo, con el grupo de marchadores de Carrillo, desde hace muchos años, nosotros le llevamos todo el aspecto fisiológico, todas las valoraciones las hacen con nosotros, la nutrición la llevamos nosotros también, el asesoramiento global. Cuando dices lo lleváis vosotros, perdona Pedro, es que Centro de investigación. El centro de investigación sí. Tenéis un equipo dividido como en varias áreas sí, así es. que llevan toda la parte de alto rendimiento. Sí, sí, en el centro de investigación trabajamos 12 personas. Vale. Yo soy el director, pero tenemos un área de fisiología, tenemos otra área más de valoración, biomecánica, nutrición deportiva. Entonces, me refiero a que ellos confían en nosotros y nosotros lo que hacemos es proporcionarle todos los recursos que ellos no pueden tener, como pueda ser un nutricionista deportivo especializado, o como puedan ser pruebas de esfuerzo de forma rutinaria, o puedan ser valoraciones. Profesionalizáis todo. Totalmente. Nosotros desde el principio, nosotros y en este caso el presidente de la universidad, que lamentablemente falleció hace unos pocos años, era un forofo del deporte y quería de forma altruista apoyar al deportista y al deporte de alto nivel de la región, y no solo de la región, de ahí el convenio con el Comité Olímpico Español. Y lo que hacíamos es proporcionar todos los recursos de forma gratuita para que estos deportistas pudieran subir un poco el nivel. La verdad que desde que empezamos a hacer esto, pues en la región de Murcia hemos empezado a tener muchísimos deportistas de alto nivel. Y la mayoría de ellos, yo te diría que el 90% pasan todos por nuestras instalaciones y le damos eso, servicio de todo tipo, nutrición, valoración y control del rendimiento, pruebas de esfuerzo, cualquier tipo de genéticos para ver intolerancias, ver un poco hacia dónde tienen que orientar más el entrenamiento, cualquier tipo de necesidad que ellos no tengan porque les faltan recursos, nosotros se lo complementamos. Entonces, un poco eso fue la continuación del centro de alto rendimiento. Empezamos todo esto, a nosotros nos vino bien a nivel científico porque nos sirvió para poder publicar muchos trabajos que desde otro punto de vista no se pueden publicar porque eran con deportistas de alto nivel, y eso a la ciencia también le viene muy bien y a nosotros nos venía muy bien, por supuesto. Y pues eso, se empezaron a fijar también clubes deportivos, empezamos a hacer investigación con el Barça, principalmente con la cantera, y de ahí muchos clubes más se interesaron. Creamos una red de investigación a nivel nacional financiada por el Consejo Superior de Deportes sobre prevención de lesiones de isquios, y la realidad es que ahora mismo tenemos un ecosistema, como digo, muy importante. Este fin de semana mismo hemos estado en San Mamés organizando nosotros la red coordinada por mí y por la UCAN en prevención de lesiones, donde estaban pues casi todos los clubes de primera división, pero no solo de España, sino también algunos clubes de Europa, y la verdad que nos hemos posicionado de forma muy lenta, pero con un trabajo multidisciplinar, con un apoyo científico, sobre todo eso, siempre pensando en el ayudar y proporcionar todos los recursos que a veces pues no tienen los deportistas. ¿Qué tiene que tener para ti un buen centro de investigación de alto rendimiento? ¿Qué partes, qué patas? Bueno, a ver... Porque imagino que el primer día no erais 12. No, el primer día éramos uno. Estabas tú con tus uno libros. Uno más un becario. Claro. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo has tardado en crear ahora que podemos decir, hay un equipo de 12 personas, trabajáis, pues eso, hablamos de este ejemplo con el Barça o el congreso que habéis montado en Bilbao? Eso suena muy bien, ¿no? Pero el día 1, llegas tú, oye, vamos a crear este centro de investigación en alto rendimiento, ¿surge así de la nada o tú dices, vale, vamos a necesitar esto y esto y esto hasta llegar hasta aquí? A ver, surge porque yo consigo un proyecto, un I+D, un plan nacional, donde solo pido dinero para material. ¿Sí? Y al final no fue mucho dinero, pero fueron 150.000 euros, que no está mal, y yo necesitaba un espacio donde meter ese dinero. Entonces, hablé con el presidente, le dije, mira, nos han dado este proyecto, no tenemos un espacio y he pensado que podíamos crear esto, y se me apoyó, entonces nos dejaron el espacio, y a partir de ahí, pues claro, teníamos el dinero para comprar el material, teníamos el espacio, y los recursos eran un poco algunos investigadores de la facultad, profesores, pero que realmente no estaban adscritos al centro. Estaba yo. ¿No estaban ellos full time en el centro? No, ellos eran profesores de la facultad, yo también, y conseguí que me dieran una beca de un becario predoctoral, así empezamos. Joder. Y de ahí progresivamente, pues con más financiación, con proyectos tanto públicos como privados, fuimos captando fondos. ¿Qué año fue eso? Esto fue, estoy hablando... ¿El inicio? En 2011. 2011. 2011 empezamos con el centro, vale. Sí. Y a partir de ahí, progresivamente, pues poquito a poco,
fuimos añadiendo una persona más, al poco tiempo otra persona más. A una por año casi habéis ido, ¿no? Sí, bueno, Desde sí, 2011. sí, bueno, muchos de ellos son becarios predoctorales y están con becas, pero bueno, sí que estamos un equipo de 12 personas. ¿Quiénes lo forman ese equipo? ¿Qué áreas? Eso sí, lo que me preguntabas, ¿qué tiene que tener un centro de investigación en alto rendimiento deportivo? A ver, el alto rendimiento deportivo es multidisciplinar, es muy amplio y realmente mínimo necesita un área de fisiología, un área de biomecánica, un área de valoración, un área de nutrición deportiva, debería tener un área de fisiología, un área de fisioterapia, he dicho fisiología, creo que me he repetido, de nutrición, un área de fisioterapia, de medicina del deporte, eso mínimo, esas áreas mínimo. Entonces, 5 o 6 áreas que realmente las tenemos, más o menos. La de psicología es un poco más débil, pero sí que tenemos fisiología, tenemos biomecánica, tenemos nutrición, la de fisioterapia la tenemos más o menos. Y luego lo que sí que hace falta es eso, una persona que coordine a nivel global. Luego nosotros en el centro de investigación también tenemos una parte asistencial, no solo es investigación, sino que también hacemos asistencial para un deportista que quiere venir a nuestro centro a usar nuestras instalaciones. ¿Vale? Ahí tenemos una enfermera también. ¿Esos convenios los haces tú? ¿Hablas tú con clubes, con atletas, con sus equipos? ¿O Sí, cómo es esa relación? sí, hay que diferenciar un poco lo que es convenios con federaciones, ¿Vale? que Que solo lo hace UCAM. que eso lo hacemos, sí, lo hacemos principalmente, nos contactan ellos o lo hacemos nosotros, y luego en la parte asistencial, que Vale. principalmente por la tarde, que hay una cartera de servicios que está totalmente abierta, Vale. y cualquier persona, con las federaciones tenemos convenios y te hacemos descuentos, pero cualquier persona que viene de la Federación de Atletismo que quiera hacerse una prueba de esfuerzo puede venir, esto ya es previo pago, con un descuento y puede hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Eso es aparte, esas dos áreas. Y luego desde el centro de investigación también lo que hacemos es coordinar todo lo que tiene que ver con el rendimiento de nuestros clubes. Como sabes, tenemos un club de baloncesto profesional. Eso es. Que somos los dueños, no es patrocinio, sino que somos los dueños. Es vuestro. El equipo de fútbol también profesional. Y todo lo que tiene que ver con la preparación física, valoración del rendimiento, lo coordinamos desde el centro de investigación. O sea, tanto el club de fútbol y el de baloncesto lo lleváis vosotros desde el centro. Todo lo que tiene que ver con la preparación física lo llevamos nosotros desde el centro. Lo coordinamos nosotros, coordinamos a las personas que se contratan, preparadores físicos y todo lo que tiene que ver con valoración del esfuerzo y el rendimiento y control, nutrición, todo lo llevamos nosotros coordinado también. Vale. Por lo tanto, como ves, es un área... Hay jarana ahí, ¿eh? Sí, hay jarana. Por lo tanto, eso, tenemos un médico a tiempo completo, principalmente para toda la parte médica y asistencial, tenemos una enfermera, tenemos 2 nutricionistas deportivos, tenemos 6 ciencias del deporte. ¿Y ahora cómo es tu día a día? Porque también desde 2018 llevas también la dirección de UCAM Spanish Sports University, la escuela de posgrado, ¿no? Que vino el año pasado también José Carlos Díaz aquí al podcast, inauguró la parte de vídeo, que lo hablamos también fuera de cámaras. Pero ahora, o sea, ¿cómo compaginas? ¿Cómo es tu día a día y tus principales objetivos? Porque claro, por un lado está la escuela de posgrado, luego llevas la dirección del Centro de Alto Rendimiento. No sé si sigues dando clase puntualmente, imagino que sí. Algo doy. Sí que es cierto que los últimos 2 años se me ha reducido un poco la carga docente, pero sí, algo doy. Quizá debería bajarlo un poquito más. Ahí está, o sea, carrera docente, Centro de Investigación, Alto Rendimiento y UCAM Spanish Sports University, obviamente. Y programa de doctorado también. Y programa de doctorado. 4. ¿Eso cómo te organizas? ¿Dónde pones prioridad? Sí, bueno, yo siempre lo digo y lo agradezco mucho, teniendo un buen equipo. Al final, si no tienes un buen equipo alrededor es imposible. Esto yo no soy mago, ni saco horas del día de donde no las hay. Así que al final necesitas un buen equipo alrededor tuyo y asegurarte de que ese equipo trabaja bien y que tiene los recursos que necesita. Yo al final soy un gestor que intento hacer que todas las necesidades de mi gente, de mi equipo, se pueden al final resolver, se pueden cumplir y eso es un poco a lo que me dedico principalmente, a gestionar el equipo de que tienen todo lo que necesitan y ese equipo tiene que ser un equipo capacitado, tiene que ser un equipo muy proactivo y sobre todo que esté muy bien, que haya muy buena sintonía entre ellos, porque si no es imposible. O sea, al final yo tengo que
estar coordinando, pero no puedo estar en el día a día, en la pincelada. ¿No haces nada de investigación ya? ¿O cuando puedes? Mi equipo. Yo al final superviso muchas de Ya. las investigaciones. Sí que es cierto que cada vez menos. Me da mucha pena porque, como te he dicho, soy una Ya. persona que le encanta mucho el conocimiento, pero también me gusta hacer las cosas bien. Ya. Y realmente ahora tengo la sensación de que no puedo hacer una investigación de calidad y Ya. estar en el día a día porque soy más gestor. Entonces sí que he delegado mucho en mi equipo, pero tengo la sensación de que cada vez soy menos investigador y soy más gestor. Entonces sigo haciendo mucha investigación porque al final somos un centro de investigación. Tengo un equipo alrededor muy bueno, pero yo ya últimamente en muchos proyectos que no me he implicado lo que yo considero que es lo mínimo suficiente para ser parte de esa investigación, pues prefiero echarme al lado, ayudar, proporcionar todos los recursos, tanto económicos como materiales, como incluso humanos, pero los dejo que sean ellos los que vayan liderazgo. De hecho, a veces les pido que sean ellos los que tengan que liderar esos proyectos porque al final cada vez ellos más tienen que tener ese peso, ¿no? Igual me pasa con Spanish Sport University, ¿no? Al final necesito un equipo competitivo, tengo a José Carlos que la verdad que estuvo aquí y ya habrás visto que es una persona altamente capacitada y que facilita mucho todo el trabajo y gracias a eso pues puedo llevar tantas cosas, ¿no? Porque si no hubiera un equipo alrededor detrás muy importante sería imposible. Yo en muchas ocasiones soy más la figura visible, pero sí que siempre estoy en todo lo que hago, estar presente, tener reuniones semanales por teléfono, por WhatsApp, por correo. Siempre estoy ahí, intento facilitar todo lo máximo posible para que no falta nada y que los proyectos sigan creciendo, que al final es un poco, estamos en una universidad privada y lo que necesitamos es eso, seguir creciendo de forma progresiva y sostenible, pero siempre creciendo. Al final yo soy una persona que viene del alto rendimiento y soy competitivo y me gusta siempre aspirar a lo máximo posible, ¿no? Entonces eso para mí sí que es un objetivo. Siempre evolucionar y crecer. Y a veces ese es uno de los problemas con los que me encuentro, que me frustro porque a veces veo que podemos crecer en algunas áreas más. Pero bueno, al final también hay que entender que los ritmos de la universidad no son los ritmos personales de cada uno y tenemos que a veces echar un poco el freno de mano y adaptarnos a las realidades que tenemos, pero muy bien. Y en el centro del alto rendimiento, ¿qué proyectos, si nos puedes contar, nos hablas, por ejemplo, del tema de la marcha, ¿no? Y de los dos equipos que vais, pero qué proyectos así en todos estos años te sientes tú más orgulloso? ¿Algún ejemplo práctico o algo que haya supuesto también un reto de la leche que parecía que no iba a salir y al final ha sido un éxito, pero lo que has sufrido para sacarlo? Bueno, a ver, el más reciente, y no es porque sea el más reciente, también porque ha ido de la mano de un oro olímpico, podría ser un proyecto que firmamos con la Federación Española de Atletismo. Nos pidieron que preparáramos el relevo mixto de marcha, que era algo novedoso en el mundo del atletismo y había una prueba en los Juegos Olímpicos donde teníamos muchas opciones de poder ser medallistas olímpicos, que era el objetivo, pero nosotros siempre tan ambiciosos no queríamos ser medallistas, queríamos ser oro olímpico. Oro. Y la verdad que desde el primer minuto empezamos a trabajar un año previo a los Juegos Olímpicos con la selección nacional, que eran más de 10-12 marchadores, y hubo una selección progresiva hasta que llegaron a los Juegos Olímpicos dos parejas. Y este proyecto fue la verdad que muy bonito porque la verdad que la federación apostó mucho por nosotros, hizo una inversión importante y desde el minuto uno pues estuvimos haciéndole valoraciones a todos los marchadores y diseñando un protocolo de recuperación totalmente a la carta para cada uno de los marchadores de forma totalmente individualizada. Esto fue un reto porque nunca se había hecho nada con algo así, con un relevo mixto, no había investigación, no había nada, además mixto, chicos, chicas. Entonces tuvimos que ir experimentando desde el primer minuto, haciendo valoraciones fisiológicas, viendo cómo respondía cada uno de los jugadores, bueno, en este caso de los marchadores, viendo cómo respondían cuando interactuaban con las diferentes parejas y ver qué protocolo era el óptimo para que al final cada protocolo para cada una de las parejas funcionara de la mejor ¿Tuvisteis forma un año de posible. preparación? Un año de preparación completa. Lo que pasa que con algunos de los marchadores sí que llevamos trabajando, por ejemplo con Álvaro Martín o con Miguel Ángel López llevamos trabajando 3-4 años previamente, los conocíamos mucho, pero el resto no conocíamos a nadie. Joder. Es decir, en un año entero, con mundial por medio, con clasificación, con
y tuvimos que ir de forma muy minuciosa y detallada viendo cómo respondía cada uno de los marchadores, algunos entrenando en Murcia, otros entrenando en Madrid, otros en Barcelona, otros entrenando en diferentes sitios de España y la verdad que fue un proyecto muy ambicioso, complejo, porque tuvimos que ir lidiando también con diferentes entrenadores, con diferentes formas de entrenar, pero al final conseguimos el objetivo que era clasificar dos parejas para los Juegos Olímpicos, lo conseguimos. Se podrían haber clasificado 3, pero el máximo eran 2. Y luego conseguimos pues el oro, que además el protocolo de recuperación se vio porque, por ejemplo, cuando empezaba el chico, luego la chica, ¿no? Álvaro entregó quinto a María, María entregó octava a Álvaro y Álvaro se puso segundo detrás del campeón olímpico, que había sido campeón olímpico previamente. Álvaro fue bronce. Se puso y en los últimos 100 metros fue capaz de incluso ganarle. Pero es que luego María cogió el relevo y se marchó de la segunda y le metió minutos. ¿Tú ese día qué sientes cuando ganas? Ya estábamos allí, pues imagínate, una sensación. ¿Estabais allí? Sí, sí, hombre. Después de un año y pico trabajando, no te vas a perder al final la guinda del pastel, ¿no? ¿Fuisteis todos? O sea, todo el equipo principal. Fuimos los 3 miembros de que estuvimos en el proyecto principalmente. ¿Y cuando ganan un oro olímpico? Bueno, tú imagínate que en la mitad ya de la prueba ya estabas viendo que éramos campeones olímpicos. Pues tú imagínate la sensación, una emoción y una experiencia muy, muy gratificante. Y realmente, pues todo el trabajo, el esfuerzo previo que has hecho a lo largo de tu vida formándote, y dices, joder, ha merecido la pena, ¿no? ¿Es la mayor satisfacción que has tenido? Es una de las mayores. A ver, bueno, para mí la mayor satisfacción es ver a mi gente, a la gente que he formado, triunfar, ¿no? Triunfar a nivel profesional. Esa es la mayor satisfacción, pero a nivel profesional, como en el alto rendimiento, sí, quizás sea de las mayores, ¿no? Porque pues, cuando entrena algún campeonato de España, cuando está a los inicios, una chica fue campeona de España de 200 metros lisos, son los inicios que son muy especiales también, claro. ¿No? Pero bueno, aquí estamos hablando de campeones olímpicos, campeones olímpicos que se ve claramente que tu trabajo ha tenido mucha incidencia en ese oro olímpico y es una satisfacción muy grande, pero bueno, el hecho de haber creado el Centro de Alto Rendimiento para mí también fue una satisfacción muy grande. Proyectos que hemos ido creando, pues por ejemplo, yo que soy, bueno, no sé si lo sabe la gente, lo mismo los madridistas ya no quieren escuchar el podcast, pero yo he sido muy, muy del Barça y pues poder tener la oportunidad de estar haciendo investigación con el Barça, que te abran las puertas de la Masía. ¿Qué hicisteis con el Barça? ¿Cantera, sobre todo, decías al principio? Sí, bueno, cantera sobre todo, porque al final con el primer equipo no puedes hacer intervenciones, pero con la cantera, con los juveniles, pues estuvimos haciendo varias valoraciones de ver cómo afectaban diferentes protocolos de entrenamiento y el sprint, que ahora es algo que está muy de moda, ¿no? En el mundo del fútbol, pues ver la fatiga que se generaba a nivel neuromuscular, dependiendo del volumen de sprint que ibas haciendo. Y bueno, muchos de los que participaron en ese estudio ahora son la base del Barça, ¿no? Sí. No voy a decir nombres, pero o sea que realmente tuvimos la oportunidad de estar trabajando y haciendo investigación con gente de muy alto nivel. Al final la cantera del Barça, el juvenil por aquella época era de muy alto nivel y la verdad que para mí también muy gratificante, pero bueno, el hecho de que ahora en el clinic que hacemos, por ejemplo, con la red HSI, pues que estén casi todos los clubes de la Liga Española y de los mejores de Europa, tipo PSG o Manchester City o Inter de Milán o Juve, muy gratificante porque dices, joder, el trabajo que hacen merece la pena y además tiene una aplicación práctica importante, pero que, por ejemplo, vinieran a Bilbao, nos hayan abierto el estadio San Mamés, Lezama también, para incluso nuestros alumnos, y que, por ejemplo, el responsable, el director de cantera del Barça me diga, Pedro, cuando quieras, queremos que retomemos las investigaciones, que tienen la casa abierta o algunos médicos especialistas referentes mundiales en lesiones de isquios, pues te digan, queremos que vengas a ver cómo operamos y que veas realmente cómo funciona el isquio en una operación. O sea, todo eso para mí es muy gratificante porque al final dices, joder, ha merecido la pena tanto esfuerzo, tanto trabajo, que los profesionales de máximo nivel te lo reconozcan, ¿no? Habéis creado... O sea, yo, por ejemplo, UCAM siempre la he visto muy asociada a toda la parte de rendimiento, de entrenamiento, con los temas que estamos hablando hoy. Pero también UCAM en los últimos años ha ido abriendo también a la parte más de gestión, ¿no? Más corporativa.
con programas, bueno, con UCAM Spanish Sports University, con vuestro MBA en Sports Management. Pero, por ejemplo, vuestros másters, el de preparación física en fútbol, nos dijo José Carlos en su día que era de los más demandados. ¿Cómo es ese mix entre corporativo y técnico, preparación física, rendimiento? ¿Cómo os estáis posicionando ahí como marca un poco global y cómo lo estáis gestionando todo eso? Sí, al final, a ver, estamos hablando del mundo de la industria del deporte, de alto rendimiento, pero al final la industria del alto rendimiento no es solo preparación física, es también gestión. Si no hay un buen gestor detrás de un club, al final, el ejemplo lo tenemos en Murcia, ¿no? Tenemos una de las ciudades, la 7ª ciudad de España, y no tenemos ningún club en fútbol profesional. Está en primera ref el Murcia ahora. Murcia, por ejemplo, en primera ref. Entonces, al final, los gestores tienen que ser también de máximo rendimiento. Claro. Entonces, una formación adecuada en torno a la gestión deportiva es fundamental. En este sentido, nosotros lo bueno es que tenemos una red de contactos muy grande en torno al mundo del alto rendimiento deportivo, no solo el fútbol, que sobre todo en fútbol, pero en baloncesto, en tenis, en la mayoría de deportes. Entonces, eso nos permite también pues, proporcionar a nuestro alumnado una red de profesores altamente cualificados que están también en estas instituciones de alto nivel. Entonces, el máster, por ejemplo, me preguntabas, el máster de gestión deportiva, pues estoy pensando en algunos de los profesores. Siempre es un poco mi filosofía, nosotros intentamos buscar profesores que tengan un alto conocimiento científico, pero siempre una alta aplicación práctica. Y esto lo podemos llevar al mundo del alto rendimiento, entrenamiento y al mundo de la gestión. Entonces, estamos incorporando en este máster, por ejemplo, profesionales que tienen un alto conocimiento, incluso algunos son profesores en la universidad, pero que a la vez están siempre asociados al mundo profesional, al mundo laboral, al de clubes. Claro, es que eso es esencial que lo destaques, pero yo eso lo veo además cuando, por ejemplo, la gente se puede quedar, ¿no? Pero Emilio Alcaraz, director del Centro de Investigación de Alto Rendimiento, pero no es que tú estés investigando ahí, es que, joder, acabamos de ver el caso del oro olímpico cuando lo conseguisteis. Claro, vosotros habéis trabajado con atletas que han sido oro, o sea, más que tú sobre ese conocimiento práctico aplicado. Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre en esa parte teórica que muchas veces nosotros criticamos, sí, y que al fin y al cabo, o sea, si no se aplica, ¿no? Como bien acabas de decir. Esa filosofía yo desde el primer máster que creé siempre la he tenido porque yo he sido el primero que soy alumno y yo he visto los profesores que eran teóricos y los profesores que eran teóricos y además aplicaban esa práctica. De hecho, ese fue el motivo por el que yo desde segundo de carrera empecé a entrenar gente. Porque yo decía... Para ver, para conocer. Porque quería ver si realmente lo que leía, el conocimiento realmente tenía realmente sentido, ¿no? Porque muchas veces hay teoría que no es aplicable o no tiene sentido. Entonces, esa filosofía siempre ha ido conmigo de la mano. Y para mí, un buen profesional tiene que estar siempre basado en la ciencia, tiene que haber evidencia científica detrás, pero con una alta aplicación práctica. Para mí, un gran profesional siempre va a ser así. Luego tenemos los científicos puros y duros, que muchas veces, por desgracia, están muy alejados de la realidad. Claro. Yo sé que a mí muchas veces la gente que no me conoce me ha criticado, no, porque al final hacemos mucha ciencia, claro, realmente somos muy activos en ciencia, pero realmente la gente no conoce mucha gente, hay mucha gente que sí, ¿no? Pero mucha gente no conoce a ese Pedro Emilio Alcaraz, que tenía un grupo de entrenamiento durante más de 10 años de velocistas, que estaba al pie del cañón, que coordinaba el sector de velocidad en la región de Murcia, lo coordinaba yo, o que estaba también, que fui futbolista y que estaba también implicado con equipos de fútbol, asesorándole en la propia... Entonces eso muchas veces la gente no lo ve, ¿no? Entonces dice, no, este es que es muy científico, es muy teórico. Y eso realmente, yo entiendo esa crítica cuando es fundada, porque muchas veces una persona que es muy teórica, hace mucha ciencia básica o incluso intenta hacer aplicada, a veces realmente lo que está proponiendo a nivel científico está muy alejado de la realidad. Entonces nosotros, nuestra filosofía, como digo, y en resumen es conocimiento científico con una alta aplicación práctica. Para mí o si no, no tiene sentido el conocimiento. Y por ejemplo ahora que hay tanta competencia de másters en preparación física, en alto rendimiento, que hay ya no solo másters, cursos de todos los colores, ¿cómo se posiciona una marca como UCAM tan vinculada siempre al deporte? ¿Cuál es la propuesta de valor? Porque esa parte práctica también la tienen muchas escuelas, o se dice que la tienen muchas escuelas, que ahí yo ya no entro, pero sobre todo, ¿cuál es la propuesta de valor de UCAM Spanish Sports University para crear esa marca? Tú nos has contado, por ejemplo, casos, pues el centro de investigación yo creo que es una propuesta de valor y diferenciación muy alta porque trabajáis con
desde un club de fútbol como el Barça a dos atletas que han sido oro olímpico. Entonces trabajáis como muchos palos, no solo un deporte concreto. Sí, a ver, yo creo que la esencia y el éxito un poco de Spanish Sport University es centrarse en torno a la calidad, y la calidad de la formación que va a recibir nuestro alumno. Para nosotros el alumno es lo principal. Realmente somos una universidad probablemente la más barata privada de España. Necesitamos sobrevivir y necesitamos generar dinero, pero realmente el foco de la universidad está en torno al alumno. Y mi filosofía como director del proyecto es que cualquier programa, que al final los programas son independientes, están dentro de una estructura que es Spanish Sport University, pero son independientes, pero sí que buscamos y asesoramos y recomendamos que haya un profesorado de máximo nivel. De hecho, muchos de los profesores son de la casa, pero muchos son también externos, que cumplan con ese requisito. Y luego que nuestros programas tengan una alta aplicabilidad práctica. Es decir, que toda la formación se base en que nuestros alumnos visiten clubes, vean cómo trabajan los mejores profesionales, hagan viajes y visitas a, por ejemplo, el máster de gestión deportiva. En su versión en inglés hacen una visita a Dubái, ven las mejores instalaciones deportivas en Dubái, o por ejemplo vienen a Madrid y hacen un recorrido por todas las instituciones deportivas de Madrid para ver cómo trabajan, o el máster de preparación física y redactación deportiva en fútbol. Creo que es el único en España que tiene 8 visitas, aparte de la formación teórico-práctica que tienen nuestros alumnos. Hacen 8 visitas a 8 clubes profesionales y se involucran en el día a día con lo que es la práctica del club y cómo tienen que trabajar, y siempre con la condición de que interactúen con profesionales del primer equipo, si es posible. Entonces ese es otro de los valores, ¿no? Buscar esa experiencia práctica de nuestros alumnos en instituciones y que al final siempre esté basada en un profesorado de máximo nivel. ¿Cuál es vuestro programa estrella? El más demandado, por lo menos. No sé si va a ser objetivo, ¿no? Preparación física en fútbol. Dirijo 3 másteres. A ver, según los números, nuestro máster estrella es el de alto rendimiento deportivo. Vale. Es un máster que tenemos todos los años lleno. Lo tenemos en español y en inglés. Y están los dos. ¿En Madrid, en Murcia? Este está en Murcia. Murcia solo. Vale, pero tenemos el de alto rendimiento en español. Son 35 plazas. Lo tenemos lleno, con lista de espera. Y tenemos alumnos de todo el mundo, es en español. De Latinoamérica tenemos de casi todos los países. ¿Y por qué no abrís más plazas, por ejemplo, ahí? ¿Por política, para darle ese trato personalizado? Sí, porque de hecho 35 ya son muchos. Como digo, buscamos mucho la aplicación práctica. En este máster yo te diría que el 50% de las clases son clases prácticas en el centro de investigación, entonces están constantemente haciendo valoraciones de rendimiento en el campo, con el club. Entonces tampoco podemos saturar las clases. Para nosotros el alumno es lo fundamental y no queremos tener ahí a 50 alumnos que al final no tienen la oportunidad de usar, de practicar, de aplicar lo que están aprendiendo. Entonces ese probablemente sea el estrella. En inglés igual, lo tenemos completamente lleno todos los años y tenemos una media de 15 nacionalidades de todo el mundo y de países top en preparación física, como puedan ser de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. ¿Cómo llegáis a esa gente? ¿Por internet? El boca a boca. Boca a boca. El boca a boca. O sea, esto lo quería comentar antes. Pero esos países también boca a boca. Boca a boca. Ten en cuenta que llevamos más de 10 promociones y la mayoría de alumnos nos vienen por el boca a boca. Empezamos con, por ejemplo, el de inglés, me acuerdo que empezamos con 9 alumnos y cada año uno más, o 5, o 6, o 7, y todo, la mayoría por el boca a boca. Al final son chavales que vienen a Murcia. Y a Murcia, ¿eh? A Murcia a estudiar este máster. ¿Tú crees que habría más demanda si estuviese, por ejemplo, en Madrid? Es que más demanda es imposible. Al final vienen a hacer el máster. No resta que esté en Murcia. No resta, porque los alumnos vienen al máster en concreto. Al máster en concreto, les da igual que sea Murcia, Madrid, vienen a hacer ese máster. Y vienen porque se lo ha recomendado un amigo, un compañero, que además está a nivel profesional, está muy reconocido. A nosotros muchas empresas, muchos clubes nos dicen: queremos alumnos vuestros porque vienen altamente cualificados. Y tenemos alumnos. La diferencia, por ejemplo, Pedro, perdona, entre alto rendimiento y preparación física, ¿cuál es entre el máster, por ejemplo? Obviamente tú no estás especializado en fútbol. Sí, el de alto rendimiento está muy orientado hacia la preparación física, pero es más genérico. Vale.
El de preparación física en fútbol, preparación física y adaptación deportiva en fútbol, está totalmente orientado hacia la preparación física y es en fútbol únicamente. El otro es más transversal, es más general de deporte, nos vienen muchos de fútbol, pero nos vienen de muchos deportes, de baloncesto, vienen muchos alumnos italianos de baloncesto aquí en deportes de equipo en España estamos muy bien considerados y de Estados Unidos vienen muchos, fíjate, para baloncesto, para fútbol, nos vienen muchísimos alumnos y principalmente eso. La diferencia principal es alto rendimiento deportivo, es fuerza y acondicionamiento físico, con una base muy importante en trabajo de fuerza, en trabajo de preparación física orientada hacia el trabajo neuromuscular, y el de preparación física en fútbol es totalmente orientado hacia fútbol. Integramos también nutrición, tema técnico-táctico, integración de la preparación física dentro de tanto del campo como en el gimnasio. Por lo tanto, y este máster también para mí, por eso te preguntaba antes, desde el punto de vista de los números o desde el punto de vista de la calidad. Creo que ambos másteres son muy buenos, pero sí que es cierto que el máster de preparación física en fútbol yo creo que es único, no solo en España, sino en el mundo, porque tener la oportunidad de hacer un máster donde tú estás recibiendo clases teórico-prácticas, porque todos los viernes es un fin de semana al mes, todos los viernes tienen clases prácticas en campo de fútbol, luego tienen una visita al centro de investigación en alto rendimiento deportivo de 2 o 3 días donde se sumergen en todo lo que tiene que ver con la valoración, pero luego tienen 8 visitas a clubes profesionales y eso es algo único, yo creo que en el mundo. Entonces está muy bien valorado ese máster. ¿Qué salidas profesionales tienen ambos másters? ¿Para trabajar en clubs, en federaciones? O sea, alguien que estudie esos dos másters, luego ¿dónde puede trabajar? Aparte de un club de fútbol, por supuesto, una federación. ¿Acaban siempre ahí clubs, federaciones o acaban en otros sitios? Bueno, depende. Por ejemplo, yo ahora, que tampoco lo he comentado, pero bueno, también este año me apetecía un poco el tema de sumergirme en el mundo del entrenamiento, tenía un poco la espina ahí clavada y estoy llevando la preparación física de Pedro Acosta, del motorista de MotoGP, se la llevo yo y otro berenjenal más. Otro fenómeno, sí, otro berenjenal más. Y el director, bueno, uno de los científicos del deporte de Red Bull en Estados Unidos, fue alumno nuestro, por ejemplo, y yo con él tengo reuniones constantemente. ¿Te surgió por eso la oportunidad de...? No, que va, todo lo contrario. Esto fue... Sí que es cierto que Pedro Acosta vino a hacerse valoraciones con nosotros porque de Red Bull tienen un centro en Austria y otro en Estados Unidos y necesitaban hacerse pruebas y este alumno le recomendó que viniera a hacérselo porque es murciano. Claro. Con nosotros. A partir de ahí nos conoció, le gustó mucho y sí que es cierto que a partir de ahí no sé si fue recomendación. Sí, porque fue el origen ese. Sí, quizá fuera el origen ese, sí. ¿Y qué tal la preparación? ¿Cómo llevar a un atleta de ese nivel? Bueno, es compleja. Exigente. Es compleja porque al final, ten en cuenta el mundo de la moto, es muy técnico. Todavía, aunque sí que la preparación física está llegando, pues todavía no es algo que haya calado como el fútbol, el baloncesto. Entonces es complejo primero porque... ¿No ha llegado tanto a MotoGP, por ejemplo, a un deporte como moto que como fútbol? Está llegando, sí, está llegando. Lo que pasa que a los motoristas y a los cuerpos sobre todo ingenieros, ¿sí? Todavía no lo ven como algo tan determinante. Ellos están muy obsesionados con la moto, el motor, la mejora, pero no saben que muchas veces la mejor mejora es pesar un poquito menos o pesar lo que tienes que pesar o la capacidad de reacción o la fuerza que tienes que tener, ¿no? Entonces llega más lentamente. Es complejo también porque están constantemente viajando por todo el mundo. Entonces sí que la pretemporada es mucho más fácil de entrenar. Y luego con deportistas de tan alto nivel, con chavales jóvenes, al final estamos hablando de chavales muy jóvenes, en este caso Pedro Acosta tiene 20 años, donde pues, están a un nivel muy alto a nivel profesional, pues gestionar también este tipo de personalidades pues también no es fácil, ¿no? Entonces tienes que estar ahí lidiando con muchos factores. También la parte, me imagino, personal, ¿no? Familiar, agentes, o sea que hay muchas... Que no es solo trabajar, en este caso, imagínate, con Pedro. Sí, exactamente. Al final es un ecosistema alrededor de Pedro que es bastante complejo, pero bueno, lo vamos llevando. ¿Cómo se prepara un motorista? Pues, ¿Qué es lo que más tiene que entrenar? ¿Tiene que entrenar algo core, cardio?
Bueno, la verdad que no quería sacar este tema, simplemente era por poner el ejemplo, pero Sí, bueno, sí. tampoco es un tema que tampoco me guste comentarlo mucho, pero a ver, fundamentalmente, ten en cuenta que una competición de MotoGP, primero que hacen el sábado, sabes cómo funciona ahora, Sí. ¿no? El sprint, bueno, los previos, el sprint, y luego el domingo la competición que dura unos 40 y tantos minutos. Son 40 y tantos minutos a unas pulsaciones muy, muy, muy elevadas. Tenemos datos de Pedro Acosta y son muy altas. Cualquier persona con esas pulsaciones no aguantaría ni 5 minutos. Entonces el trabajo cardiovascular es fundamental para que tenga un sistema cardiovascular muy fuerte, aguante a esas pulsaciones mucho tiempo y además eso nos repercuta en su rendimiento, a nivel perceptivo, etcétera. Eso es fundamental, pero luego muy importante también el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, ten en cuenta que están en las curvas ante situaciones de perturbaciones muy grandes y también tiene que ser en aceleraciones, desaceleraciones, con mucha, con mucha G por medio y tienen que estar muy fuertes también. ¿Tú desconectas, Pedro, en algún momento? ¿Eres capaz de poner ahí la pausa? Es decir, o estás, claro, porque me imagino una carrera un domingo, el día previo de entrenamientos, durante la semana centro de investigación, proyectos para aquí y para allá, la escuela, y Sí, luego solventar el día a día. ¿Cómo te organizas tú ahí sí. o cómo dosificas? Eso yo creo que cuando me pregunta cuál es tu don, yo creo que ese es mi don. La gestión. Ser capaz de centrarme en cada momento en lo que estoy haciendo. Ujú. Es decir, hago muchas cosas, pero cuando estoy haciendo una cosa en un momento concreto, tengo una capacidad de Te abstracción muy olvidas del grande resto. y me centro completamente en eso y me sale todo lo que tiene que ver con eso. Buen consejo. Y cuando cambio, paso de esta tarea a la otra tarea que es completamente diferente, o sea, automáticamente estoy en esa tarea y la otra desaparece. Y yo creo que ese es el don que yo tengo. Que Y tengo tienes, capacidad de y tienes, abstracción y de concentrarme en cada momento en lo que estoy haciendo y olvidarme del ¿Y resto. cómo te olvidas del resto? ¿Te pones una hoja de prioridades? Y vas, venga, hago esto, cierro, hago otro, tacho, hago otro. ¿O cuál es el truco ahí? Eso lo hacía antes. Eso lo hacía antes cuando Yo, tenía yo, más yo eso lo tiempo. hago. Yo tengo una Sí. lista, voy por prioridades, tacho, otra. Yo tenía una lista, lo que pasa es que se me juntaron tantas listas que ya no sabía qué lista atender. Entonces ya voy apagando incendios, ¿no? Entonces, pero sí que soy capaz de que en cada cosa, en cada proyecto en el que estoy, más o menos tengo todo controlado y sé lo importante y lo que me tengo que centrar y los puntos, lo que llamamos en rendimiento en KPI, ¿no? Sí. Los puntos clave de rendimiento, pues sé lo que tengo que centrarme y lo que hay que tocar para que todo siga funcionando correctamente. Y para ti, el éxito, ¿cuánto es mental y cuánto es hoy que estamos hablando tanto de alto rendimiento, preparación física? ¿Cuánto es mental y cuánto es físico? Hoy, Buena, hoy- hoy que hablamos con, con- buena con pregunta. alguien científico de verdad, de que se ha leído, de que ha aplicado. Claro, porque muchas veces nos viene ese debate, ¿no? 80% mental y 20% físico. No, no, es que el físico ya es un más, ¿no? Hay como mucho. Bueno, Hoy que tenemos a un experto de verdad en el tema que ha leído mucho, pero que también ha aplicado mucho, ¿tú qué opinas de ese? Te diría yo que es como un quote, ¿no? Que hay ahí de. No, lo más importante es el trabajo mental. te diría más, a ver, el trabajo mental, más que el trabajo mental, es el trabajo de la gestión del entorno. Muchas veces no es solo la persona, sino es todo el entorno, ¿no? Entonces, hoy en día, te he dicho que en algunos deportes ha costado mucho que todavía entiendan la importancia de la preparación física, pero hoy en día en el alto rendimiento deportivo, yo creo que se ha llegado a un nivel de detalle tan alto, que están casi todos muy igualados. Es decir, la gran diferencia no está tanto la preparación física, que como no la tengas no llegas, Claro. o sea, directamente no llegas, por lo tanto la preparación física es fundamental, pero en el alto rendimiento es que la tienen todos ya, porque como no la tengas no llegas. Entonces, cuando estamos a esos niveles, la diferencia te la va a marcar el componente psicológico, ¿no? Pero claro, para eso tienes que tener esa preparación física previa, Porque si no, no estás ahí. no llegas. Entonces, hoy en día, si no tienes una preparación física óptima, no vas a llegar. Y cuando ya estás, lo que marca la diferencia va a ser el componente psicológico y emocional. La gestión de la presión, la gestión de la competición, eso es lo que te va a marcar la diferencia. Pero previamente, para llegar ahí, el componente físico es fundamental. Yo hay algunos deportistas que veo, no voy a decir nombres, pero que tienen un potencial que podrían ser los mejores del mundo, pero con diferencia con respecto al segundo. Pero quizá porque tienen ese componente psicológico,
pero ese componente físico no lo terminan de gestionar porque estamos hablando de preparación física, pero la preparación física o el alto rendimiento no es solo ser muy rápido, ser muy fuerte, es también recuperar para que el día siguiente o a los 2 días estés preparado de nuevo al máximo nivel. Luego la nutrición, el sueño, o sea, la gestión del rendimiento que hoy en día llamamos gestión del rendimiento, que al final el rol, que es un rol nuevo, que si quieres hablamos otro día porque estamos hablando mucho, que es el jefe de rendimiento, que es un poco un rol, que es lo que hago yo realmente con Pedro Acosta. Preparación física, pero intento al final gestionar todo el rendimiento alrededor de él, la nutrición, la recuperación, la preparación física, todo lo que tiene que ver con pues esa gestión del rendimiento en torno al deportista. Si no se hace bien, aunque tú a nivel psicológico seas muy bueno, pues te va a limitar. Y eso yo estoy viendo en algunos deportistas de muy, muy alto nivel que no están gestionando muy bien su rendimiento en torno a esos factores de recuperación, de sueño, de no solo la preparación física, sino todos esos factores, incluyendo por supuesto el psicológico, que le hacen que no sean altamente destacados con respecto a sus competidores. Y quizás eso es lo más importante, más que preparación física o más que el componente psicológico, y la gestión de todo lo que tiene que ver con el rendimiento alrededor del deportista. E influirá por deportes, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate un tenista profesional, un Carlos Alcaraz, ¿no? Que se tiene que jugar cada día un partido, o un futbolista, o un motorista. Por supuesto, a ver, hay deportes donde el componente es deportes individuales o deportes de equipo, donde yo, por ejemplo, si hoy no estoy en mi mejor día, pues lo voy a suplir porque tengo un poco de calidad y el resto de compañeros van a hacer el trabajo físico. Eso en un deporte individual, no vale. Que está frente a frente con otros, no vale. ¿Vale? Entonces, pues sí, has puesto un ejemplo, por ejemplo, en tenis, en un deporte individual donde tú necesitas estar en cada partido, sobre todo donde el nivel es más alto, al 100%. Si tú no estás recuperando correctamente, si tú no estás haciendo la preparación física acorde para llegar a cada torneo correctamente, si tu nutrición no está siendo la adecuada, si no estás descansando lo suficiente o si no estás gestionando la temporada correctamente, pues te va a pasar factura a ti. En fútbol, en un deporte de equipo, pues estamos viendo un ejemplo muy claro. Yo imagino que todos vimos, bueno, todos los amantes del fútbol, vimos el partido de la selección española el otro día, ¿no? Sí. Vimos a un Lamine Yamal, que no es Lamine Yamal de siempre, pero está justificado porque está con el Ramadán, está haciendo, pues no está comiendo, y eso se nota en el rendimiento. Eso de alguna forma se nota. Pero sin embargo, fue determinante, marcó un gol que fue determinante, porque no necesita estar al 100%, el equipo sí, pero él estar en 5 segundos a tope, marca un gol y ya está justificado, aunque luego fue el penalti, está justificado su participación. Pero eso en un deporte de individual es imposible. Como falles ese día, te vas a tu casa rápidamente. ¿Cuál es el deporte para ti más complejo? Si te tuvieses que mojar. Aquí somos de mojarnos. Ostras, esa pregunta no estaba No preparada. estaba en la propuesta. El deporte más complejo, pues, a ver, al final... O los deportes más complejos. A ver, yo creo que todos los deportes son complejos, porque todos tienen un componente físico, un componente mental, un componente técnico-táctico. Entonces son todos difíciles. Yo creo que los más difíciles son, sobre todo cuando hay que gestionar, más que el deporte, sino el entorno que hay alrededor del deporte. Cuanta más gente haya que gestionar, más complejo es, porque más variables hay y es mucho más difícil. Hoy en día yo creo que el fútbol se ha convertido en un deporte complejo porque como hay tanto dato alrededor del deporte, que necesitas a muchos especialistas y necesitas a muchos especialistas que comuniquen muy bien toda esa información de datos y que al final toda esa información se traslade al final a una persona, claro, que es el head coach o el entrenador principal. Entonces yo creo que ahora mismo el fútbol o el baloncesto son deportes que se han convertido o son altamente complejos por esa gestión de tanto dato en torno a todos los departamentos que hay alrededor de cada uno de ellos. Entonces yo creo que puede ser dos de los deportes más complejos por eso, básicamente por eso, pero cualquier deporte a nivel de condiciones yo creo que son igual de complejos porque cualquier deporte va a haber un alto componente biomecánico, fisiológico, emocional, técnico, táctico fundamental. ¿Habéis utilizado ya o estáis utilizando la inteligencia artificial de alguna forma en alto rendimiento? Sí, sí.
¿Hay alguna forma Si no nos quedaríamos detrás, ¿no? ¿Hay alguna forma en la que se pueda aplicar que os esté dando a vosotros beneficios o algo que puedas compartir con la audiencia? Nos escucha siempre mucho preparador y entrenador. Sí, a ver, nosotros precisamente estamos trabajando dentro de la red HSI y con la universidad y con el high-tech que tenemos también en la universidad. Estamos desarrollando una herramienta de predicción de lesiones donde ya hemos generado el algoritmo, tenemos el modelo, ahora estamos haciéndolo robusto, en el que con no solo datos de GPS, sino con datos neuromusculares, también de recuperación, de fatiga, de carga tanto externa como interna, pues con una alta probabilidad te puede predecir, ya sé que esta palabra no le gusta mucho preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, pero bueno, al final reducir el riesgo de lesión como le gustan más a otros, porque al final nos está dando con una alta probabilidad indicadores de que ciertos jugadores se pueden lesionar, ¿vale? Y luego está claro que luego te puedes lesionar por otra cosa, pero sí que se está reduciendo mucho con este tipo de sistemas y tenemos esta herramienta que ya la tenemos lista y la idea es en esta pretemporada que viene ya empezar a incluir más equipos. Tenemos ya datos de algunos equipos, pero queremos incluir más equipos profesionales. Y esto está basada en inteligencia artificial, explicable. La diferencia de esta herramienta, sí que hay alguna en el mercado, es que te dice lo que tienes que hacer en base al modelo para prevenir la lesión. Es decir, si detecta, por ejemplo, que tienes un déficit de fuerza, te dice, pues tienes que orientar más el entrenamiento hacia la fuerza para que no ocurra esta lesión, o tienes que hacer más entrenamiento de este tipo, o que tienes que reducir más el número de sprints en este jugador. O sea, es una inteligencia artificial explicable que te da una herramienta muy sencilla al preparador físico para decir, pues tengo que focalizar más aquí, aquí o aquí. Es decir, no te dice solo cuida que se va a lesionar, sino que te dice, si no haces esto, se va a lesionar, pero si haces esto, además, va a ser mucho mejor. O sea, que sí, estamos trabajando con inteligencia artificial porque si no, realmente hay una nueva, yo creo que hay una nueva era en el mundo, en general, no solo en el mundo del deporte, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse con mucha fuerza porque cualquiera que la haya usado ha visto el potencial que tiene, ¿no? Y si te dijera, por cerrar entrevista, algo que te hubiese gustado a ti saber antes de haber llegado a UCAM, después de todo este tiempo, o sea, si tú tuvieses ahora la oportunidad de volver atrás, ¿qué te hubiese gustado saber con todo lo que sabes ahora? ¿Dónde pondrías foco? ¿Dónde recomendarías que una persona centre su carrera en el alto rendimiento o en la preparación? Pues sinceramente no cambiaría mucho de lo que he hecho hasta ahora, la verdad. Básicamente lo que he hecho ha sido moverme por la pasión. Entonces, ¿qué cambiaría? Más que cambiaría, sobre todo es que a lo mejor no he formulado bien la pregunta en el sentido, algo que con todo lo que sabes dirías, joder, pues me hubiera gustado me saber hubiese esto gustado antes. saber esto antes porque hubiese acelerado o hubiese adelantado años. Sí, a ver, quizá tener un poco más claro el tipo de camino, ¿no?, a seguir dependiendo de tu objetivo, ¿no? Pues saber cuál es el camino que tengo que tomar si yo quiero esto, si quiero lo otro. Entonces quizá eso sí que sobre todo cuando alguien termina la carrera, un máster, que recomiendo a todo el mundo que se forme lo máximo posible porque hay un alto nivel, entonces pues eso, saber previamente cuál es el camino correcto si yo quiero llegar a este punto, a este o a este. Pues eso, saber claramente ese camino pues te facilita mucho a veces pues tener que ir hacia atrás y luego hacia adelante, luego hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso es inevitable en el mundo profesional, pero sí que si tienes mucho más claros los caminos a seguir para llegar a un punto concreto, pues sí que me hubiera gustado saber más. Y a lo mejor estaría en el mismo sitio o a lo mejor estaría en otro sitio concreto, pero tener mucho más claro los caminos a seguir dependiendo de la orientación profesional que quiera cada uno. Pues Pedro, muchas gracias por este rato con nosotros, gracias por compartir, bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo. Yo fíjate que he jugado toda la vida al fútbol, ¿no? Yo te tenía que haber conocido a ti bastante antes, pero bueno, nada, recordad que este episodio lo tenéis en todos nuestros canales, en YouTube, en Spotify, en iVoox, Apple Podcast, todas las plataformas de audio y de vídeo. Los mejores momentos de esta entrevista los sacamos durante la semana. Espero que hayáis aprendido con Pedro sobre preparación física, alto rendimiento, pero también sobre gestión, prioridades, foco, casos prácticos. Nos has contado muchos casos de cómo aplicáis un poco, cómo hacéis todo ese uso, ¿no? Fuera de esa parte siempre de centro de investigación, ¿no? Que es el nombre, suena a lo mejor un poco teórico, pero bueno, alguien que se haya visto la entrevista hoy, yo creo que
que ve un poco de que un centro de investigación, si no se aplica, no sirve de nada, ¿no? Y darte las gracias, Pedro, por haber venido desde Murcia aquí a Madrid a grabar también con nosotros. Y gracias a José Carlos, por supuesto, por coordinar todo, como siempre. Nada, un placer, la verdad que gracias a vosotros por invitarme, por compartir esta charla, que la verdad que ha sido muy amena. Creo que habla demasiado y la voz se me ha tomado. Pero bueno, espero que hayan quedado un poco las ideas claras y que bueno, que sirva un poco a los chavales que están empezando un poco también a ir marcando su camino y saber que primero se tienen que centrar en marcar su objetivo, que hagan lo hagan, lo hagan con pasión y que siempre intenten buscar, priorizar la calidad por encima de todo, porque al final hay mucha gente que te ofrece formación, que te ofrece mucho conocimiento, pero realmente no hay tanta gente que realmente pueda transmitirte ese conocimiento con una calidad y con una experiencia previa que va a ser la que te marque la diferencia. Así que sí que recomiendo eso a la gente que lo vea, que siempre intente buscar priorizar la calidad, aunque a veces cuesta un poquito la calidad, a veces cuesta un poquito más, frente a la cantidad, ¿no? De hacer por hacer, porque al final te das cuenta que realmente pierdes el tiempo. Y de paso, pues aprovecho para decirte que tenemos pendiente un segundo podcast y que te hable, porque no te habla tampoco, de una sociedad que creamos precisamente en favor de la profesión de la preparación física, que es la Strength and Conditioning Society, que la fundé yo también, es una sociedad internacional, y que precisamente también vela por la calidad de la profesión en torno a la preparación física a nivel mundial y que nada, que también tiene sede en España, en Murcia, y que va de la mano de la UCAN y que está aquí para también cuidar un poco la calidad de la formación en el mundo de la preparación física a nivel mundial. Así que esa es la próxima. Pues nada, nos quedamos en un segundo episodio. Recordad que todos los años vamos haciendo episodios con profesionales del sector, hemos repetido algún episodio con alguna marca, vamos haciendo diferentes acciones con UCAM. Yo creo que este es el segundo, el de José Carlos, el tuyo. Hicimos Semana Alumni el año pasado, haremos Semana Alumni también adelanto ya este año. Ya os desvelaremos quiénes son los entrevistados y ahí queda eso de Pedro, lo dejamos para una segunda ronda. Gracias a todos, recordar episodio en nuestro canal de YouTube, suscribiros por favor, suscribiros, que siempre veis los episodios y no estáis suscritos, que nos ayuda a seguir trayendo a cracks como Pedro. Nos vemos próximo martes, recordar episodio completo ya en todos nuestros canales, en vídeo y en audio. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Pedro. Nada, un placer, hasta luego.